Buen día para todos. Las profesoras Andrea Peña, Marcela Alfonso y Catalina Cristancho hemos seleccionado el objeto matemático presente en la intervención de aula de la profe Marcela, el número, y específicamente el conteo como uno de sus usos. Primero haremos una descripción general de la institución Manuela Beltrán para conocer el contexto escolar de la intervención. Luego haremos el análisis de contenido y cognitivo y finalmente describiremos algunas de las actividades a implementar en las que se pondrán en juego los conceptos y procedimientos para la construcción del número. El proyecto educativo institucional del Colegio Manuela Beltrán está enmarcado en la formación integral e incluyente desde ambientes de aprendizaje en los campos humanístico, académico y técnico-comercial. Es por ello que su formación pedagógica está por espacios de formación integral. Uno de los proyectos transversales que se contempla en esta formación es el emprendimiento. Y es por eso que desde primera infancia hasta la media vocacional se dan a conocer procesos de aprendizaje que contribuyan a una formación en un contexto social y de emprendimiento, generando empresa y participando en proyectos de aprendizaje en el que el número, el conteo, son elementos importantes en su proceso de construcción. Para poner en marcha esta propuesta de aprendizaje, establecimos en el diagnóstico de los niños de transición del Colegio Manuela Beltrán que su proceso de construcción pedagógica está únicamente fortalecido en estrategias de memoria y de repetición, lo que conlleva a que no hay una construcción sólida que fortalezca el proceso de las matemáticas, ya que desde su malla curricular los procesos se basan en unidades temáticas que se manejan de forma aislada, por lo cual este proceso de construcción se ve fragmentado y no permite que los niños hagan una construcción del conocimiento y una construcción del número para que más adelante puedan apropiarlo a un proceso de aprendizaje. Los ejes temáticos identificados son clasificación, seriación, conteo y enumeración. Análisis de contenido. Se tomarán en cuenta los siguientes conceptos pedagógicos: estructura conceptual, el significado del número, conceptos que caracterizan el número, técnicas de recuento como procedimientos usados en la construcción del número. Sistemas de representación: simbólico, numérico, tabular, gráfico, geométrico, pictórico, manipulativo, verbal y ejecutable. Y la fenomenología. Puig llama análisis fenomenológico en el contexto del análisis didáctico de un concepto o estructura matemática a la descripción de los fenómenos para los que es el medio de organización y de la relación que el concepto o la estructura tiene con esos fenómenos. En otras palabras, es la estructura curricular y conceptual llevada a un contexto. Los objetos matemáticos tienen múltiples significados. Particularmente en nuestro caso, Freudenthal distinguió 4 grandes maneras como se produce el acceso al concepto de número. Está el número de contar, el número de la numerosidad, el número de medir y el número de calcular. En cuanto al número de contar, esta es una función cotidiana del número o es la más usual, especialmente para los niños pequeños, y puede ser enfocada para contar a secas, para contar cosas, en busca de la propiedad numérica de los conjuntos, que hace referencia al cardinal y da respuesta a la pregunta de cuántos, o en busca de la propiedad numérica de los objetos, que es el ordinal, y da respuesta a la pregunta de cuál. En cuanto a la numerosidad, aparecen varios usos, por ejemplo, para identificar un número de teléfono, un documento de identidad, para diferenciar, localizar o seleccionar, por ejemplo, las teclas del teléfono, del ascensor, del control del televisor, para ordenar, para delimitar o señalar,
por ejemplo, las partes de un texto, de un capítulo, capítulo 1, capítulo 2, el número de una página. Para los pasatiempos, por ejemplo, dibujos de figuras uniendo puntos, que es una actividad rutinaria cuando se están aprendiendo los números. Para cifrar o codificar, por ejemplo, si se gana tantos puntos, entonces equivale a 1, si no gana, equivale a 0. Para ubicar, por ejemplo, la quinta estación, entrar por la puerta número 5, el piso quinto. Para nombrar, octavio, segundo, que son nombres de personas, pero hace también referencia a los números. En cuanto al número de medir, se usa con el fin de describir medidas, el pH de una sustancia, la temperatura, el tiempo, todas esas cosas que son medibles o esas magnitudes medibles. Con el fin de clasificar, con el fin de evaluar, valorar, por ejemplo, las calificaciones de un examen, y para puntuar, no sé, en videojuegos o alguna puntuación en alguna actividad deportiva. Y en cuanto al número de calcular, que es el número que utilizamos para operar las operaciones básicas, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar o dividir. Para la intervención en el aula de la profe Marcela, ella tendrá en cuenta el significado del número para contar. Entonces, los conceptos que priman en esta interpretación es la cardinalidad y la ordinalidad. La cardinalidad al comunicar información referente al tamaño de las colecciones de objetos, que hace referencia a cuántos hay. Y la ordinalidad al indicar el lugar que ocupa o debe ocupar un objeto dentro de una colección ordenada de objetos. El primero, el segundo, el tercero y así sucesivamente. En ese contar, los estudiantes realizan unos procedimientos. Por un lado, utilizan técnicas de recuento para obtener cardinales y por el otro para obtener ordinales. Estas técnicas de recuento se basan en la existencia de unas palabras numéricas que se recitan siempre en el mismo orden. Esas palabras forman un conjunto bien ordenado porque hay un primer elemento y un siguiente elemento para cada una de ellas. Entonces, para obtener el cardinal de un conjunto, por ejemplo, los estudiantes realizan las siguientes acciones. Primero, adjudican a cada elemento del conjunto contado una palabra numérica distinta y solo una, en un orden, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Después de terminar esta fase, la palabra adjudicada al último elemento del conjunto contado se repite y esta hace referencia a toda la colección, que es la cantidad total de objetos que hay. Aquí hay que tener en cuenta el uso intransitivo y el uso transitivo del recuento. El uso intransitivo es el recitado de la serie de palabras numéricas en sí mismas, sin mencionar alguna de los cardinales u ordinales. Entonces, aprender las palabras numéricas y cómo repetirlas en un orden correcto es aprender ese uso intransitivo, que es lo que usualmente hacen los niños, y eso ya lo veremos más adelante. Mientras que aprender el uso, las medidas de un conjunto, es el aprendizaje del recuento transitivo. Ahora bien, dado un conjunto totalmente ordenado y un elemento de dicho conjunto, se pueden usar diversas técnicas para determinar el ordinal. Primero se recita una de las sucesiones de palabras numéricas, puede ser de forma ordinal o en cardinal. Después se adjudican dichas palabras a los elementos del conjunto siguiendo el orden establecido hasta llegar al elemento en cuestión, quinto, por ejemplo, y después la palabra que le corresponde a dicho elemento es el ordinal. Entonces, como podemos ver, a diferencia de lo que sucede en la determinación de los cardinales para asignar el ordinal, el orden en el que se van eligiendo estos elementos ya no queda a discreción del quien está haciendo el recuento, sino que viene un orden fijado anteriormente.
Para obtener, por ejemplo, el ordinal de un elemento, no es absolutamente necesario tener previamente definido el orden total en el conjunto, sino que basta con saber qué elementos son anteriores al que interesa en ese momento. Hay otra técnica, por ejemplo, entonces se obtiene el cardinal del conjunto formado por todos los elementos anteriores al que interesa, utilizando una técnica de recuento correspondiente, y después se pronuncia la palabra numérica siguiente al que se refiere al cardinal del conjunto, indicando con ella el ordinal del elemento. Entonces, esta segunda técnica que les acabo de mencionar permite reordenar a voluntad el conjunto de los elementos, puesto que para calcular los cardinales el orden en el que se eligen los elementos no es importante. Cuando estamos contando los elementos de un conjunto, se necesita distinguir en cada paso el subconjunto ya contado del no contado. Entonces se pueden utilizar algunas técnicas auxiliares para realizar ese conteo. Una de ellas es trazar mental o físicamente un camino a seguir cuando se van contando los objetos. Otra es marcar los objetos ya contados. Otra es separar manualmente o mentalmente, dependiendo si se están contando objetos de forma tangible. Separar los contados de los no contados. Otra es, por ejemplo, sustituir la colección de partida por otra que tenga el mismo cardinal, contando esta última. Entonces, el uso de una técnica u otra depende de varios aspectos. Primero, el número de elementos del conjunto contado, la configuración geométrica del conjunto, de pronto si están dispersos o si están agrupados de una manera particular, el tipo de objetos que constituyen el conjunto contado, lo que les mencionaba, si los objetos son tangibles, si son físicos, si están al alcance de la mano o si no se pueden tocar. Y la movilidad de los objetos, si se pueden mover para poderlos separar, por ejemplo. En el análisis de las diversas técnicas de contar, se ponen de manifiesto aspectos conceptuales que es necesario entender y tener en cuenta para contar correctamente. En el caso de la técnica para obtener los cardinales, surgen algunos principios de acuerdo a Godino. El primero es el principio del orden estable, en donde las palabras numéricas 1, 2, 3 deben recitarse siempre en el mismo orden y sin saltarse ninguna. El principio de la correspondencia 1 a 1 es que a cada elemento del conjunto se debe asignar una palabra numérica, debe ser distinta y debe ser solamente una. El principio de irrelevancia del orden, el orden en el que se cuentan los elementos del conjunto es irrelevante para obtener el cardinal del conjunto. Entonces, puedo empezar por arriba, puedo empezar por abajo, dependiendo de la decisión de quién vaya a contar, y eso no afecta la cantidad de objetos que hay. El principio del cardinal, la palabra adjudicada al último elemento contado del conjunto, representa no solo el ordinal de ese elemento, no solamente si tengo 5 objetos, no solamente es el quinto, sino que también hace referencia a que tengo 5 objetos. Entonces cumple como las dos opciones, de cardinal y de ordinal. Las técnicas de contar exigen mucho tiempo, especialmente cuando los elementos que se van a contar son muchos. Entonces los estudiantes con el tiempo van aprendiendo algunas técnicas para agilizar ese proceso. Una de ellas es contar de 2 en 2 o de 3 en 3, aprovechando que nuestra mente tiene una capacidad de reconocer directamente los cardinales de conjuntos pequeños. Entonces, con reconocer parejas o tríos es fácil para nuestro cerebro. Contar hacia adelante o hacia atrás desde un cardinal dado. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de 18 objetos y nos dicen que añadamos algunos más, entonces no volvemos a contar todo para saber el cardinal del nuevo conjunto, sino que contábamos los nuevos objetos dándoles palabras de 19, 20, 21. Los estudiantes con el tiempo van adquiriendo esa habilidad. De la misma manera, si queremos, por ejemplo, suprimir unos cuantos objetos de un conjunto de 18, entonces
vamos adjudicando a los objetos suprimidos la palabra 17, 16, etc. Y la última palabra numérica es la que indica el cardinal del conjunto final. Otra técnica es contar hacia adelante o hacia atrás desde un cardinal dado hasta otro cardinal también dado. Entonces esta técnica se usa cuando queremos saber cuántos objetos hay que añadir o quitar a un conjunto del cardinal dado para obtener otro cardinal conocido. Por ejemplo, si nos preguntan cuántos objetos hemos añadido a un conjunto que tenía 16 y ahora tiene 24 objetos, entonces se puede decir 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 al mismo tiempo que vamos utilizando los dedos. Entonces ahí estamos haciendo un conteo en simultáneo. Otra técnica es contar hacia adelante o hacia atrás desde el cardinal dado tantas veces como indique el número de objetos a añadir o suprimir, respectivamente. Entonces, por ejemplo, si a un conjunto de 24 elementos le quitamos 5 elementos, podemos decir 23, 22, 21, 20, 19 a medida que vamos quitando efectivamente esos objetos o igualmente vamos levantando los dedos. El hecho de quitar los 5 objetos o tener 5 dedos levantados nos indica que la cuenta ha terminado y que el resultado es 19. Como hemos podido ver, algunas de estas técnicas abreviadas necesitan, además de la colección habitual de las palabras numéricas de 1, 2, 3, una colección suplementaria de objetos numéricos. Esta colección hace referencia a lo que les mencionaba de los dedos, pero podría ser cualquier otra cosa, palitos, fichas. Entonces se necesitan como dos colecciones, la numérica y una colección suplementaria de objetos que acompañe ese conteo. Según Caput, un sistema de representación es un sistema de reglas para identificar o crear signos, operar sobre y con ellos, determinar relaciones entre ellos, relaciones de equivalencia. Dado que un concepto se puede representar de diferentes sistemas de representación, se pueden agrupar y caracterizar en tres categorías. Las operaciones que se pueden realizar sobre los signos que pertenecen a dichos sistemas son creación y representación de signos o expresiones. Hace referencia a la determinación de expresiones válidas. Para nuestro caso, son dos diferentes significados del número como contar, numerosidad, medir o calcular mencionados anteriormente. La transformación sintáctica se refiere a la transformación de un signo en otro dentro de un mismo sistema de representación. Para nuestro caso, el uso de los números del 0 al 9 para la conformación de familias numéricas. Traducción entre sistemas de representación. Es la definición de un mismo concepto en diferentes sistemas de representación, como el paso del sistema de representación verbal a numérico, cuando el estudiante nombra el número y lo escribe, pictórico y a manipulativo, cuando el número lo dibuja, lo representa mediante dibujos o conjuntos, y a manipulativo cuando utiliza elementos como el ábaco, las regletas de Cuisiner, entre otros. Los sistemas de representación que se identifican en el concepto de número son el numérico, verbal, pictórico y manipulativo. El numérico, todos los números se representan mediante los signos del 0 al 9. Verbal. Se emplea una terminología para representar los números y las reglas para combinar estos y formar números más grandes como las familias numéricas. Allí también identificamos el conteo, en el que podemos hablar de la cardinalidad y ordinalidad. La representación pictórica, podemos identificar números representados mediante conjuntos. El manipulativo, a diferencia del material didáctico, son elementos que permiten afianzar el concepto de número, en este caso como el ábaco, los bloques multibase y las regletas de Cuisiner. Las relaciones entre estructura matemática y fenómenos
se expresan por parte de los estudiantes a la hora de abordar una tarea, en el proceso de modelización y en las destrezas, los razonamientos y las estrategias que ellos deben desarrollar para identificar el modelo matemático que corresponde a un fenómeno o problema. Este procedimiento implica expresar ese fenómeno en términos de uno o más sistemas de representación, resolver el problema, traducir la solución o la interpretación en términos del fenómeno y verificar esa solución o interpretación. Para un análisis fenomenológico identificamos tres aspectos: los fenómenos, los contextos fenomenológicos y las subestructuras. Los fenómenos hacen referencia a la identificación de fenómenos adecuados para un tema. En nuestro caso, el fenómeno que se identifica es el uso del concepto de número y sus diferentes significados en el supermercado como contexto familiar en el que están inmersos la mayoría de los estudiantes objeto de este estudio. Los contextos fenomenológicos es la identificación de fenómenos asociados al tema en cuestión, los cuales se relacionan entre ellos. Para nuestro caso hemos identificado los siguientes contextos fenomenológicos: contar elementos del supermercado, expresar el número de paquetes que hay en el supermercado, clasificar los alimentos, ordenar los productos en los estantes, creación y uso de la unidad monetaria y la compra de productos, pago de los mismos. Las subestructuras son estructuras que refuerzan la macroestructura, es decir, conceptos que refuerzan un concepto superior, por decirlo así. Para nuestro caso tenemos subestructuras como el conteo, la cardinalidad, la medida, la ordinalidad, el simbolismo y la operacionalidad. Los DBAs presentes en esta propuesta de aprendizaje son diseñar propuestas que posibiliten la comprensión e interacción con objetos concretos y simbólicos y promuevan la apropiación de la diversidad de conceptos. Otro DBA que podemos remitir para este aprendizaje sería que mediante proyectos de aula se tengan experiencias de compra y venta para que cuenten y realicen pequeñas operaciones de composición y descomposición. Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, debemos tener en cuenta que hay una gran variedad de dificultades que interrumpen este proceso. Unas de ellas son asociadas a la complejidad del objeto matemático, es decir, que la comunicación para explicar matemáticas sea adecuada, que ese lenguaje habitual sea conocido por los estudiantes sin importar que se rompan reglas gramaticales, pero que conlleven a que esa apropiación del lenguaje y esa interpretación del signo sea adecuado para iniciar con bases sólidas un proceso real de aprendizaje. Otra dificultad que encontramos es de acuerdo al proceso de pensamiento matemático. No podemos dejar de lado que el niño se dé la oportunidad de generar un proceso de comprensión adecuada. No podemos dejarlo en intuiciones o en conjeturas, sino que poco a poco el niño vaya construyendo un argumento lógico para la comprensión del tema matemático que se le está asignando. Otra dificultad que encontramos es en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas de las instituciones educativas generan unas mallas curriculares que no van de acuerdo con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, que no responden a desarrollar las capacidades matemáticas de esos niños, sino que solamente se basan en completar unos contenidos
sin tener una abstracción requerida para la naturaleza del aprendizaje en la lógica de las matemáticas escolares. Es por ello que debemos entender que cada estudiante, cada niño tiene un ritmo de trabajo diferente, individual. Ese ritmo de trabajo en clase debe estar enriquecido por diferentes recursos, diferentes elementos que le lleven realmente a un proceso de enseñanza-aprendizaje constructivo, adecuado para su aprendizaje. Otras de las dificultades que encontramos es el desarrollo cognitivo de los alumnos. Hay que tener en cuenta esos preconceptos que los niños en todo su proceso de enseñanza deben ir fortaleciendo para que ese aprendizaje sea lógico. Los profesores a la hora de enseñar deben crear un material de enseñanza que le permita a los estudiantes tener un acercamiento claro en ese aprendizaje de las matemáticas. Y una última, y no siendo la menos importante, son las dificultades asociadas a las actitudes afectivas y emocionales que se tienen en ese aprendizaje de las matemáticas. Porque desde siempre se ha pensado que la matemática genera terror en su aprendizaje, que esta construcción pedagógica debe ir acompañada por una actitud del profesor favorable para que esa enseñanza sea grata, la actitud, el manejo del espacio, del tiempo que emplea cada estudiante para ese aprendizaje de las matemáticas debe ser adecuado y así se rompe con los miedos, con el afán de terminar una tarea únicamente por un espacio memorístico, sino que realmente esa construcción matemática sea sólida, rompiendo con esos bloqueos de origen afectivo de los estudiantes. Godino y Batanero encontraron algunos errores que pueden presentar los estudiantes. Primero, en la técnica de contar hay errores de recitado. Estos están ligados al recitado incorrecto de la sucesión numérica, por ejemplo, al saltarse palabras, al decirlas en otro orden, repetirlas, introducir palabras no numéricas. Esto puede deberse a que el niño no tiene asumido el principio de orden estable o a una memorización incorrecta del tramo numérico que recita. Los errores de coordinación están ligados a la falta de coordinación entre la emisión de la palabra y el señalamiento del objeto. Por ejemplo, el niño dice 4 señalando 2 objetos o dice 2, 3 señalando un único objeto. Esto puede deberse al desconocimiento del principio de la correspondencia 1 a 1, al hecho de no saber dónde empiezan y acaban las distintas palabras numéricas, o a una falta de coordinación entre la emisión vocal y el movimiento de la mano. Están los errores de partición. Estos están asociados al hecho de no llevar la cuenta, es decir, de no distinguir correctamente lo ya contado de lo que falta por contar. Consiste en volver a contar un objeto ya contado o dejar objetos sin contar. Esto se produce por desconocimiento del principio de la correspondencia 1 a 1 o por la defectuosa puesta en práctica del mismo. Esto es debido al desconocimiento o a la mala utilización de las técnicas auxiliares de recuento, que es la separación de los objetos ya contados de los no contados. El aprendizaje del sistema escrito de la numeración se desarrolla en 2 etapas: la de la lectura y escritura de las cifras, que son los números del 0 al 9, y la lectura y escritura de los números de 2 o más cifras. En cuanto a los errores más frecuentes en la escritura de las cifras, están los errores de inversión de la grafía. Algunos niños, por ejemplo, confunden el 6 del 9 o escriben los números al revés. Están los errores caligráficos.
que es la mala caligrafía que puede llevar a un niño a confundir sus propias cifras cuando tiene que volver a leerlas. Entonces puede confundir el 1 con el 2 o el 6 con el 9, pero es como por su propia grafía. Están los errores de recorrido. Es frecuente que los niños se acostumbren a escribir las cifras siguiendo recorridos anómalos o como raros. Esto contribuye a empeorar la caligrafía y además puede fomentar los errores de inversión que ya les comenté y la escritura de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. Entonces lo que crea problemas cuando hay que escribir números de varias cifras. Hay algunos errores que son frecuentes en la escritura de números de varias cifras, que pues no es para nuestro caso, sin embargo los voy a mencionar. Es invertir el orden de las cifras, suprimir o añadir ceros, incorporar la potencia de la base, consiste en escribir los números tal como se hablan, es decir, explicitando las potencias de la base como sucede en nuestro sistema oral. Por ejemplo, 3223 lo escribirían como 3000, 3200, 200 y 23. Entonces, esos son algunos errores cuando la escritura es de varias cifras. Una de las dificultades que encontramos al realizar ese análisis cognitivo en el proceso de aprendizaje de los niños, podemos establecerlo en 3 espacios: los obstáculos, las dificultades y los errores. En los obstáculos que encontramos para un aprendizaje es que a los niños se les dificulta mantener una relación clara entre las etiquetas. Por ello, no hacen su conteo de manera adecuada, sino es repetitivo y memorístico. Las dificultades es que reproducen con dificultad una correspondencia 1 a 1 en una secuencia de conteo, y ello no les permite establecer la cantidad clara de elementos que pueden encontrar en un conjunto. Y uno de los errores es que su proceso de abstracción debe referirse a elementos visuales. Por ello, cuando se le hablan los elementos de manera abstracta, no logran asumir un proceso de conteo, de numeración y más aún el reconocimiento de la cantidad de elementos en un conjunto. Expectativas de aprendizaje. Son las expectativas que tiene el docente sobre la actuación de un estudiante con respecto a cierto tipo de tarea rutinaria asociada a un tema. Podemos identificar conocimientos previos, conocimientos procedimentales, tareas rutinarias y resolución de tareas complejas. Los conocimientos previos son considerados como el punto de partida. Para nuestro caso, la identificación de los números del 0 al 9 en sus diferentes representaciones y la clasificación de objetos de acuerdo con sus cualidades. Conocimientos procedimentales son procedimientos que refuerzan el concepto. En nuestro caso, la enumeración, seriación, clasificación, estructura, lectura y conteo nos refuerzan el concepto de número. Las tareas rutinarias en nuestro caso son las técnicas de conteo. Resolución de tareas complejas son procedimientos rutinarios que son puestos en práctica en varias tareas complejas. Para nuestro caso es realizar una interacción entre 2 o más estudiantes en el ejercicio del supermercado. Un estudiante, por ejemplo, puede tomar el rol del vendedor en el que debe organizar los productos en las estanterías, ofrecer sus productos, hacer el cambio de dinero de la unidad monetaria. Otro estudiante puede tomar el rol del comprador en el que él cuenta lo que quiere comprar y paga con su unidad monetaria, y allí pues realiza diferentes tareas complejas. La puesta en escena del proyecto o la ruta para alcanzar unas metas claves del aprendizaje del número inicialmente se creó fortalecidos en el contexto en el que se desenvuelven los niños de primera infancia y específicamente los niños de grado transición. Sus familias
para obtener un sustento económico, trabajan de forma informal o formal en supermercados o tiendas, y los niños desean ser partícipes de estas actividades. Es por ello que se ha creado una puesta en escena de crear un supermercado donde ellos, al involucrarse en actividades de conteo, de clasificación, de numeración, pueden hacer la apropiación significativa del número. Para colocar esta puesta en escena, los niños tuvieron que fortalecer unos saberes previos como reconocer la cantidad, el número o los dígitos, reconocer qué es una comparación de elementos, enumerarlos, seriarlos, clasificarlos, depende a diferentes características. Ya acto seguido, para generar una adquisición de procesos matemáticos, los niños tuvieron que reconocer características de unidades monetarias para poder hacer procesos aritméticos de suma, de resta, de reconocimiento de grafías, de cantidades, para así entender la verdadera estructura de aprendizaje del número y su adecuada utilización en todos los aspectos de su contexto familiar, social y económico. Esta propuesta de aprendizaje, una secuencia didáctica, inició con dar a conocer a los niños una puesta en escena de hacer un supermercado. Es por ello que la primera actividad era identificar, agrupar y clasificar productos que encontraban en un supermercado, teniendo en cuenta características específicas como tamaño, color, forma, cantidad, para así poder establecer cuál es el proceso o construcción numérica de los niños de transición. Cada uno de ellos dibujó y recreó elementos que se podían encontrar en el supermercado y clasificarlos teniendo en cuenta características adecuadas para establecer ese proceso de aprendizaje. Una segunda actividad fue crear la unidad monetaria que iban a utilizar en ese proceso de intercambio de productos, esa comercialización. Es por ello que a ellos se les dio a conocer diferentes unidades monetarias establecidas en el mundo y en Colombia. Y ellos crearon una que iban a implementar. Le crearon su cantidad, su valor, su color, para identificar las características que componen esa unidad y reconocer las grafías del número, reconocer su valor y poder conocer cómo se hace una transacción. Ya en la puesta en escena, el reconocimiento a la comercialización de productos, cada uno de los niños tuvo que realizar diferentes procesos de conteo, enumeración, clasificación de elementos, para así llegar a un reconocimiento del número y generar procesos de construcción matemática, identificando cada uno de estos pasos para un aprendizaje significativo.